Levantémonos y abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Quiero leer el emocionante pasaje que está allí. Y luego comenzar con algo interesante y emocionante. Es interesante que, mientras regresábamos allí, Ken mencionó que este es el 6º día del 6º mes del 6º año, y un hombre llamado Damián tiene la sesión de la tarde, siendo siempre Efesios capítulo 2, versículo 1, y él les dio vida a los que estaban muertos. En ofensas y pecados. En otro tiempo caminaste conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros nos comportamos en las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que todos los demás seres humanos. Pero Dios, que es inmensamente rico en misericordia, por su gran amor eterno con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo, por gracia hemos sido salvos, y nos resucitó juntamente, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros pudiera mostrar las superabundantes riquezas de su inmensa gracia en su bondad hacia nosotros, en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que bendigas nuestro tiempo como solo tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento. Esta noche quiero compartir desde las 2 primeras palabras del verso 4, donde dice, pero Dios. Y les quiero contar un poco sobre un joven que hace 26 años entró por primera vez a una Calvary Chapel en busca de orientación espiritual. Mi madre era excelente en las apuestas. En la historia de Las Vegas, ella era una genia indiscutible. Ella, criada en la ciudad de Binghamton, Nueva York, completó la secundaria en solo 3 años, en lugar de los 4 habituales. Ella, al completar eso, está tomando clases para prepararse para la carrera de premedicina y destacándose en asignaturas como latín de 4º año. Con una beca ingresó a la Universidad de Chicago a los 16 años. Era una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos en ese tiempo. Microsoft está invirtiendo fuertemente en IA, en parte debido a su preocupación por OpenAI. En la prestigiosa Universidad de Chicago, en ese histórico lugar, se llevó a cabo la primera y notable reacción controlada de fisión nuclear, marcando un hito en la historia de la ciencia. La reacción en cadena que condujo a la creación de la bomba atómica. Los estudiantes de la Universidad de Chicago eran considerados entre los más brillantes y destacados tanto en EU como a nivel mundial. Ella comenzó la universidad en premedicina, aunque su verdadera habilidad era en matemáticas. A través de una serie de eventos muy trágicos y desafortunados que dejaron una profunda huella. Ella se vio obligada a abandonar la escuela y finalmente llegó a Las Vegas por Los Ángeles. Por su esposo en ese momento. Ella era una combinación impresionante de belleza, inteligencia brillante y elegancia natural que siempre llamaba la atención. El glamour es el fascinante mundo que utiliza esos términos. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a ganar mucha atención en Las Vegas y pronto se encontró inmersa en un ritmo muy acelerado, rodeada de personas cuyos nombres son muy conocidos en la industria del entretenimiento y en otros ámbitos más allá de eso. Si se los mencionara esta noche, la mayoría de ustedes los conocería muy bien. No pasó mucho tiempo antes de que ella decidiera unirse a un hombre que se había enamorado profundamente de ella, un hombre increíblemente rico y poderoso. Juntos formaban una especie de equipo de juego junto a otro socio, ganando entre $20,000 y $50,000 en cada partida. Microsoft está invirtiendo fuertemente en IA, en parte por su preocupación sobre OpenAI. Estamos hablando de finales de los 40 y principios de los 50, y algo de esto se menciona en un libro famoso sobre juegos de azar llamado Beat the Dealer, que trata sobre el blackjack. Vestía prendas exclusivas de Christian Dior, siempre impecablemente arreglada y con un estilo sobrio, pero a la vez elegantemente sofisticado en su vestimenta.
Diamantes elegantes, lujosos abrigos de piel, todo eso, ella tenía la vida completamente agarrada. Sin embargo, para poder mantenerse despierta durante 2 o 3 días y noches seguidos, lo que en aquellos tiempos y en la vibrante ciudad de Las Vegas equivalía a una sola larga noche, necesitaba un poco de ayuda adicional para lograrlo. Y así, aunque ella nunca en su vida bebió, después de un tiempo empezó a tomar estimulantes para mantenerse despierta y luego sedantes para poder dormir. Para entonces, ella también se estaba codeando con un influyente grupo muy poderoso y peligroso de personas en la ciudad. Gente muy peligrosa, y en otras palabras, la mafia que dominaba Las Vegas en ese entonces. Mi hermano gemelo y yo conocimos a nuestro padre solo una vez. Conocimos a él en San Diego a los 30 años. Él vivía en Ciudad de México y nosotros bajamos desde el norte de California para encontrarnos con él a mitad de camino. En San Diego, le pregunté en la única ocasión en que tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿qué diablos ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó entre ustedes dos? En todo esto, él era un arquitecto muy realizado y un diseñador, en ese momento diseñador de interiores en Las Vegas, y en 1953 a 1954, él fue el arquitecto y diseñador de una casa que mi madre mandaba construir en el derrotero hoyo del campo de golf en el desierto. Se involucraron brevemente y una noche, mientras él se dirigía al final de una jornada de trabajo a su casa en ese entonces, notó que había personas muy peligrosas acampadas frente a su casa. Y se dio cuenta de que se había involucrado con alguien que tenía mucha más carga emocional y problemas personales que él, y temiendo legítimamente por su propia vida y bienestar, decidió dar la vuelta en su coche y se dirigió rápidamente a la segura Ciudad de México, donde continuó desarrollándose profesionalmente hasta el día en que, bueno, como todos sabemos, los genios pueden ser personas muy frágiles. Y este estilo de vida en el que estaba mi madre no era uno que ella pudiera sostener. Mi madre no pudo sostener su estilo de vida y colapsó, sufriendo un colapso nervioso que la llevó a perderlo todo y ser internada. Ella sufrió una grave crisis nerviosa, perdió prácticamente todo y fue institucionalizada. Nos mudamos de Las Vegas a Napa, California, porque ella necesitaba urgentemente salir de Las Vegas, pero también quería mudarse a una hermosa ciudad tranquila. Resumen, Napa contaba con un hospital psiquiátrico estatal. Mi hermano gemelo y yo llegamos a Napa tras varios años en diferentes hogares de acogida. Fue diagnosticada como esquizofrénica paranoide y entraba y salía del hospital estatal durante el resto de su vida. Ella estuvo bien por un tiempo. Y entonces la vida se volvería demasiado para ella, y se venía abajo. No era que ella acudiera a la gente a decir, escucha, estoy teniendo dificultades para sobrellevarlo. Ingresa antes de que haga algo inesperado. Quizás no te dejaban hacer eso en ese entonces, no lo sé. Pero ella nunca optó por ese camino. Así que cada vez su regreso al hospital estatal involucraba algún evento violento, traumático y muy sangriento la mayoría de las veces. Y cuando tenía 8 o 9 años siempre sabía que eso iba a pasar alrededor de una semana antes. Va a suceder algo terrible, algo muy violento va a ocurrir. Y siempre lo hizo. Me iba a la cama por la noche, intentando no quedarme dormido el mayor tiempo que pudiera, porque seguramente esta será la noche en que nos asesinarán en nuestras camas. Hoy en día muchas personas pagan para ir al cine y asustarse con películas de terror. Para nosotros fue gratis y fue real. Fue muy real. Mi madre se casó 8 veces durante su vida. El hombre con el que ella estuvo casada más tiempo fue el hombre que más odié. Y nunca he odiado a un ser humano. Te juro que odiaba a ese hombre. Nunca he contado la historia. ¿Es un buen final? No he odiado a 1000 personas en total, como odié profundamente a ese hombre en particular. Era egoísta, iracundo, violento y deliberadamente cruel con las personas a su alrededor.
y ese era exactamente el tipo de hombre que siempre era. Él golpeaba físicamente a su esposa y a sus hijos. Y él te humillaría una y otra vez, de manera constante, hasta que llegases a quedarte completamente entumecido. Te morías por dentro. No sé cómo explicarlo, excepto que fuiste reducido a un ser completamente roto y derrotado. Pero, y si alguna vez te cruzabas con él en la calle, te golpeaba violentamente a puñetazos, como en una pelea callejera, como entre dos hombres fuertes de 28 años, aunque tuvieras solo 8 o 9 años, u 11 años de edad, o de 11 años. No importaba si eras niño o niña, solo podías acurrucarte en posición fetal y aguantar hasta que todo acabara. Así que cuando era niño, él aprendió a vivir con un miedo constante a lo que podría suceder. Todos estos años después, aún no logro descifrar del todo a ese enigmático hombre. Nunca hubo ni un solo atisbo de bondad verdadera que haya salido de él en toda su vida. De su vida nunca salió ni una sola pizca de bondad, ni por un día, ni por una hora, ni por 5 segundos, ni nunca. Olvida el amor, olvida el aliento, olvida un brazo sobre el hombro, olvida incluso la indiferencia. Él siempre se comportaba de manera activa y muy mal. Y ni una sola vez vi un atisbo de humanidad. Él no era más que un monstruo, eso era. Él nunca me golpeó como golpeaba a los demás porque me propuse no darle ningún motivo para hacerlo jamás. Aprendí a sobrevivir en un entorno complicado, así que me mantuve reservado lo mejor que pude, obedecí sus órdenes, soporté pacientemente todas sus rabietas y él sabía que realmente lo odiaba. Lo odiaba. El odio es una fuerza muy poderosa. Quiero decir que ese tipo de odio es algo muy oscuro y muy poderoso para que un niño lo experimente, y es peligroso para él. Iniciando un tipo de odio. Una noche de mi infancia a los 8 años, vivíamos en una casa deteriorada y mi cama individual estaba en el dormitorio de mis padres por alguna razón, mientras los demás dormían en otras áreas de la casa. Mi padrastro era un fumador empedernido y fumaba cigarrillos Camels con filtro. Y una noche, a medianoche, se sentó en la cama y empezó a toser, lo cual era bastante común en nuestra casa. Por alguna razón inexplicable, mi cama de una sola plaza estaba ubicada allí, en ese particular dormitorio, y no había nadie más presente allí. Mi madre no estaba y los demás dormían. En otra parte de la casa, él empezó a toser de manera inquietante y, al poco tiempo, comenzó a atragantarse, lo que me despertó de mi sueño. Y prácticamente ciego allí en la cama y empieza a atragantarse y se ha atragantado hasta el punto en que no puede tomar aire. ¿Está muriendo? ¿Está tratando de pedir un poco de agua para salvarse de la sed? Lo podía oír claramente, se desplomó repentinamente y no podía moverse. Estaba acostado en esa cama con 8 años y recé para que él muriera. Recé fervientemente para que él muriera, justo a 8 pies de mí. No me levanté de mi asiento para ayudarlo. Esto me emocionó. Quería deshacerme de ese hombre molesto, así que no hice nada. Y alguien, no sé cómo, escuchó algo en otra parte de la casa, se despertaron y lo trajeron. Sobrevivió gracias a un vaso de agua. Mi corazón se hundió. Y me di la vuelta lentamente, y creo que, a la edad de 8 años, estaba dispuesto a escuchar y observar a un ser humano morir sin ofrecerle mi ayuda, sintiendo una mezcla de confusión y desamparo ante la situación. Si alguien se tropieza delante de mí en la iglesia, me levanto enseguida para ayudarlos en lo que pueda. A los 8 años podía escuchar a un hombre morir a pocos metros de mí y no me importaba. Él nunca fumaría otro cigarrillo en su vida. Y a lo largo de su vida siempre habló de esa memorable noche como la noche en la que estuvo a un suspiro de la muerte.
Y nunca revelé a nadie durante mi infancia que había sido testigo de eso, porque había escuchado toda la conversación que se llevó a cabo en ese momento tan delicado. La casa en la que crecí siempre era como un verdadero manicomio. No había nada que pudiera llamarse normal. Era una locura, era violento. Fue cruel. Ninguno de nosotros aprendió lo básico sobre la vida o lo que es apropiado. En esa casa vivíamos como animales. En esa casa vivíamos como animales en total desorden. En mi opinión, habría sido mejor si simplemente nos hubieran dejado en la calle en algún lugar donde casi cualquiera podría habernos recogido, y no habría sido peor. En mi opinión, hubiera sido preferible que nos dejaran en la calle para que alguien nos recogiera, ya que los hogares de acogida en los que estuvimos, buenos y malos, nunca se acercaron a lo que es un verdadero hogar. Ese hogar era único, y vivimos en varios hogares de acogida, algunos buenos y otros no. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que, a veces, convertirse en adulto y salir de la compleja situación solo hace que el proceso se vuelva mucho más difícil y desafiante. Pensarías que una vez que eres adulto y has salido de eso, simplemente lo superas. Quiero decir, eso fue todo. Ahora que eres adulto, supéralo. Pero no es tan sencillo, porque eso es lo que te ha moldeado y definido como ser humano a lo largo de tu vida. No te alejas de eso, porque eso es precisamente lo que verdaderamente eres y no puedes separarte de ello. No te alejas de eso, porque eso es lo que eres. Y como adulto empiezas a ver un poco cómo es la vida. Microsoft está realizando sin duda enormes inversiones en inteligencia artificial. Hemos informado que su inversión en OpenAI fue, de hecho, en parte, porque estaban preocupados por la posibilidad de que y hagan que, si no es un gran hogar, por lo menos sea un hogar seguro. Y entonces, en ese momento, puedes comenzar a darte cuenta de qué tan roto estás, de qué tan poco preparado estás para enfrentar la vida y de lo despojado que te sientes de toda semblanza de infancia. ¿Quiénes eran? Una cosa es que me den una oportunidad justa en la vida y luego echarla a perder con mis propias decisiones. Es otra cosa que te hagan eso a ti y luego no tener el poder de detenerlo. Cuando finalmente salí de esa casa, recuerdo claramente que me sentía como una persona muy, muy enojada y consciente de ser un peligro. No iba dirigida a nadie. Solo ira, una profunda sensación, no sé ni cómo explicarlo, la rabia intensa que sentía dentro de mí. Nadie lo sabía. Yo era un joven de 25 años, amable, educado, siempre dispuesto a ayudar y trabajador muy esforzado. ¿Conoces a esas personas que un día se levantan y hacen algo violento, loco y lleno de rabia y hay sangre por todas partes sobre ella? Ese tipo de cosas, y luego la gente dice que él era la persona más amable, nunca lo habría imaginado. Entiendo muy bien a las personas que realizan esas cosas. Y no estoy excusándolos. Son personas terribles, terribles. Merecen el juicio severo que les espera. Son monstruos, pero sé por experiencia que este mundo puede producir un monstruo. Y cuando leo sobre este tipo de personas, cada vez se vuelve más común. ¿No es así en la cultura actual? La gente que hace este tipo de cosas, que Dios sea mi testigo, realmente odio su maldad y desprecio sus acciones. Odio profundamente el grave delito que han cometido contra Dios, contra las víctimas inocentes y contra las familias de esas víctimas. Todo eso no se ha apagado de ninguna manera dentro de mí, se expresa de forma plena y vibrante. Pero entonces hay otra dinámica que sucede dentro de mí, donde de alguna manera los entiendo. Era una persona muy explosiva. Nunca creo que haya lastimado a alguien más ni que me haya hecho daño a mí mismo. Pero creo que en última instancia me habría aislado de la gente. Me habría hecho daño. Me habría aislado y autodestruido. Sé que, aparte de Cristo, habría perdido absolutamente todo lo bueno en mi vida porque no sabría cómo aferrarme a ello de manera correcta. Y ese es el joven del que hablo, que se siente perdido y necesita encontrar un camino hacia la esperanza y la fe. Entraron a Calvary Chapel hace 26 años, en 1980.
cuando llegué a un punto en mi vida en el que quería aprender más sobre el Señor, cómo rendirme a Él y todo lo que Él podía hacer en mi vida. Mis márgenes eran extremadamente muy estrechos. Era muy importante que no fuera a una iglesia que estuviera tratando de determinar qué debe ser una iglesia, cuánto de la palabra enseñar o cosas por el estilo. Y cuando fui a una iglesia, lo que más me preocupaba no era el cielo, ni el infierno, ni el perdón de mis pecados, ni dónde pasaría la eternidad. No me preocupaba salvarme de ninguna de esas cosas. Estaba buscando a alguien que me salvara de mí mismo y mis pensamientos oscuros. Y realmente necesitaba que Calvary Chapel de Napa estuviera presente en cada cosa que encontré allí. Encontré algo interesante allí. Lo primero y principal que cambió mi vida fue la enseñanza de la palabra de Dios. Una noche entré a un servicio entre semana y me senté en el último banco. El pastor Mike estaba sentado en un taburete detrás de un púlpito similar a este. Y él estaba haciendo lo que más tarde comprendería como Nehemías capítulo 8, versículo 8. Leía un pasaje de un libro, lo explicaba detenidamente y luego lo aplicaba en la práctica. Él leía y explicaba pasajes aplicándolos a nuestras vidas capítulo por capítulo. Y luego pasaba a la siguiente sección y continuaba haciéndolo a lo largo del capítulo o capítulos que enseñaba. Y fue como si se encendiera una luz al comprender que la Biblia era algo que una persona podía entender y que incluso debía entenderla. Que Dios no lo había dado solo para sermones, sino que había un tema principal en este libro, un propósito detrás del libro. Estas diferentes cartas fueron escritas por razones específicas y abordan problemas y cuestiones reales que todos nosotros hemos enfrentado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y aprendí rápido, tal como mencionó Sandy esta tarde con entusiasmo, que hay una diferencia muy real entre enseñar a partir de la Biblia y enseñar la Biblia. Experimenté esto en Calvary Chapel de Naperville. Además de la enseñanza dotada del pastor Mike, en ese momento también descubrí la serie 5000 a través de la Biblia del pastor Chuck, que estaba en la colección de cintas. Calvary Chapel de Napa, junto con muchos otros mensajes dominicales que teníamos cuidadosamente archivados allí, provenientes de él. Cuando me convertí, estaba trabajando como ajustador para la compañía telefónica. Me trasladaron rápidamente para ser empalmador de cables, ya que el sueldo era un poco mayor. Era empalmador de construcción, lo que implicaba que la mayor parte del tiempo trabajaba con cables grandes y muertos. Era un trabajo bastante monótono, empalmar esos cables. Y así comencé a escuchar las cintas del pastor Chuck mientras trabajaba. Algunos días podía escuchar 7 cintas en una sola jornada. En un periodo muy corto, escuché toda la serie 7000, desde Génesis hasta Apocalipsis 3 veces y media. Creo que lo hice en menos de, un par de años, además de todas estas otras cintas que estaba escuchando de cualquiera de ustedes que tenía cintas en ese momento, la radio cristiana y todo. Y yo había desarrollado una teología sistemática antes de darme cuenta de lo que era realmente una teología sistemática. Los mensajes del pastor Chuck los domingos por la mañana me impactaban mucho, y todavía me lo parecen. No sé cómo logra decir tanto en 28 minutos. Pero lo que me impresionó fue que comenzaron en un punto claro, terminaron en otro punto claro, y todo lo que estaba en medio tenía sentido. Y tenían mucho sentido porque podía contemplar el pasaje y ver claramente de dónde se extraía todo. Así pude darme cuenta de que esto era lo que Dios estaba diciendo, esto es lo que decía la palabra de Dios. La manera en que él interpretaba las Escrituras incluía un elemento que hacía imposible alejarse. Y comprendí lo que esos 5 versículos significaban en un sentido técnico y académico, pero en ese momento necesitaba algo más profundo que eso. En mi vida, y creo que en la de todos los seres humanos, siempre estaba presente la voz del Espíritu Santo. Siempre hay algo profético en el pasaje y podía sentirlo y luego lo descubriría más tarde cuando él lo explicara y cuando lo escuchaba en conferencias de pastores más tarde. ¿Y para qué? Porque recibí del Señor que también os he entregado a vosotros.
Eso fue el aspecto profético en la enseñanza sana y valiosa que compartimos. Es imposible para mí expresarlo con palabras, así que haré una danza interpretativa. Es imposible para mí expresar con palabras lo que la enseñanza expositiva de la palabra de Dios hizo en mi vida, lo que significó entonces y lo que todavía significa para mí hoy. Sentí el inmenso poder de la palabra de Dios por sí sola en mi vida. Creo que si alguna vez has sentido el poder de la palabra de Dios para cambiar tu vida, nunca la abandonarás por nada en el mundo. Porque sabes por experiencia lo que puede hacer en la vida de una persona, ya que tú lo experimentaste. No me gusta escuchar a personas que hablan despectivamente de quienes toman en serio la palabra de Dios. Y dirán que sí, que veneran con devoción la Biblia. Es la cuarta persona de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Santa Biblia. Y ahora sé que simplemente voy a enviar a Ken para que hable directamente con él. Pero, en serio, dentro de mí sinceramente no logro entenderlo. No comprendo que alguien hable de esa manera sobre la palabra de Dios. Y me pregunto, si alguna vez han sentido que la profunda palabra de Dios ha sido tan poderosa en su vida como para decir algo así. Recuerdo lo profundamente poderosa que fue la adoración para mí y cuánto me impactó realmente. Nunca había escuchado cosas como las que oía en el servicio de adoración. Esto también era cantar a Dios. Cantaban sobre el Señor y era justo lo que necesitaba. Yo era un nuevo cristiano, no podía formular estas cosas por mí mismo para decírselas a Dios, pero sentía la necesidad de hacerlo. Los líderes de adoración se ponían de pie y guiaban la alabanza. Ser un cristiano nuevo me permitió expresar ideas que aún no podía formular, que estaba muy lejos de poder formularlas por mí mismo, pero necesitaba desesperadamente decirlas a Dios de inmediato. A veces me inclinaba hacia adelante en el banco. Lloré durante todo el servicio de adoración, ocultando mi rostro en mis manos. Creo que las primeras semanas, de eso fueron así, y realmente quería parar un momento. Soy técnico en telecomunicaciones. Y no lloro por nada importante en ningún lugar, llorando en la iglesia. Y quería detenerme, pero no pude. Y el Señor estaba tocando profundamente mi vida mediante esa adoración. Y Él estaba irrumpiendo con fuerza en muchas áreas de mi vida a las que solo Él podía entrar verdaderamente. Él empezaba a transformar áreas completas. A los 25 años, Él empezaba a desarrollar áreas de mi vida antes intactas. Hasta la edad de 25 años. Comencé a sentir una variedad de cosas y profundas emociones, así como la intensa presencia de su espíritu y todo lo que jamás había sentido antes. Cuando entré en Calvary Chapel en Alpha, me encontré con una iglesia. El Espíritu Santo se manifestaba de forma sobrenatural y natural en diversas manifestaciones. Es improbable que fueras nuevo en esa iglesia sin conocer el bautismo con el Espíritu Santo, que da poder para vivir. Si ibas adelante para pedir oración por cualquier motivo y existía alguna señal de que no tenías este poder del bautismo del Espíritu Santo, oraban por ti para el bautismo con el Espíritu Santo mientras avanzabas, y estimaría que un pequeño porcentaje de esa iglesia no había sido bautizado en el Espíritu Santo tras la salvación. Eso se volvió lo fundamental en nuestras vidas, y no fue extraño, ni forzado, ni esforzado, simplemente era así, y nosotros lo considerábamos normal. Y fue hermoso. Luego estaban los afterglows. Recuerdo la primera vez. Se realizaban reuniones mensuales, probablemente el segundo martes de cada mes, donde todos los grupos de hogar compartían una comida, y el pastor Mike enseñaba sobre los dones del Espíritu Santo. Los ancianos se colocaban al fondo para orar y responder preguntas, ya que muchos éramos nuevos en esto, y entonces, cuando la sala fue entregada al Espíritu Santo, durante las próximas 2 horas, sabiduría, conocimiento, profecía y don de lenguas con su interpretación.
O sea, en realidad nunca he estado en Afterglows así. ¿Tiene sentido? Recuerdo la primera vez que salí con mi esposa Karen hacia nuestro coche y ella dijo, ¿qué piensas? Dije algo similar a que es bastante raro, pero en realidad es real. Dije algo como que es raro, pero es real. En la iglesia, las reuniones en casa y las oraciones por los demás eran normales para nosotros y valoro mucho esa experiencia. Para nosotros, operar en los dones del Espíritu Santo era algo normal en la vida cristiana. Agradezco la herencia recibida. Agradezco mucho esa herencia, la necesitaba. Luego hubo un fuerte énfasis en la profecía bíblica, así como en la importancia de estar siempre atentos y esperar la venida del Señor. Nunca olvidaré la primera vez que escuché un mensaje sobre la asociación entre la entrada triunfal de Jesús y la profecía de Daniel en el capítulo 9 de Daniel y cómo todo eso se conecta en conjunto entre los dos testamentos. Y Jesús es el cumplimiento de todas estas otras profecías, y me di cuenta de que formo parte de una fe razonable. Eso fue realmente importante para mí, que esta no fuera una cuestión puramente emocional, sino una fe razonable, la más segura palabra de profecía. Y luego se pone un énfasis especial en el regreso de Jesús por la iglesia durante el momento del rapto. Calvary Chapel, Naperville, era una iglesia que esperaba que el Señor regresara para arrebatarnos. Ya he estado vigilando durante 26 años, esperando. No me arrepiento en lo más mínimo. Me ha hecho bien. He tenido la increíble emoción de una novia durante 26 años, y en este momento estoy más emocionado que nunca. Y todo eso peculiar me ocurrió en Calvary Chapel. Podría seguir hablando del amor y de las relaciones que se desarrollaron allí. Muchos de los hombres en esta sala provienen de esa misma comunidad. Aprendí a servir al Señor con mi primera Biblia, la Thompson Chain, cuyas páginas sonaban al separarlas y contaban con notas al margen. Todas esas cosas, los primeros comentarios bíblicos que compré y el primer estudio bíblico que enseñé fue en el Highland Convalescent Hospital. Impartí una enseñanza técnica sobre el capítulo 1 del Evangelio de Juan. No había nada. Yo solo soy realmente horrible. Ese hombre me dijo que me la estaba entregando y que probablemente no podrían seguir el ritmo, lo cual fue muy considerado de su parte. ¿Sabes? Para bajarme el ánimo. Solo diles que Dios está con ellos en ese momento, que los ama y que oren así, ya sabes, algo así, aunque en realidad no lo hacen del todo. Realmente no están muy interesados en el griego ni en todo eso de la cultura, y ya sabes qué piensa Pink sobre todo este asunto, así que... Recuerdo la primera vez que el pastor Mike me pidió que predicara en su púlpito un domingo por la noche. Esa fue la única vez que sucedió y bueno, la experiencia estuvo bastante bien. Sentí la presencia del Señor en eso y recuerdo que estaba tan nervioso que toda la tarde del domingo tomé un balón de baloncesto y fui al colegio Irene M. Snow. En la escuela primaria corrí a toda velocidad por toda la cancha durante 2 horas solo para calmar mi cuerpo inquieto y lleno de energía. Para poder calmarme lo suficiente y así poder enseñarlo de manera efectiva. Para otros pueden parecer pequeñas, pero para mí fueron enormes. Porque alguien fue fiel al pastorear una iglesia así. Dios colocó a alguien como yo para vivir esas experiencias. Siento una gran obligación de ofrecer lo mismo a los demás que recibo. Quiero que Calvary Chapel de Mesa sea un espacio donde Dios reciba a personas de este tipo. Puedes experimentar las mismas prácticas que Él ha utilizado durante miles de años para transformar vidas. Por cierto, deberías saber que tanto mi madre como mi padrastro finalmente no recibieron ningún premio. Es una de las experiencias más extrañas de mi vida. Recé para que mi padrastro aceptara al Señor como su Salvador personal unas 3 horas antes de que entrara en coma y muriera. Eso fue hace aproximadamente 6 años y he tenido muy poco contacto con él. Recibí una llamada de una de mis hermanas y de una de sus hijas que me dijeron que él está en el hospital Kaiser de Vallejo por insuficiencia hepática. Él padecía leucemia. Pensamos que eso lo mataría, pero su hígado fallaba. Si lo visitas, deberías hacerlo.
A unas 100 millas de Modesto me metí en mi pequeño Toyota Celica y empecé a manejar hacia allá, y cuando entré en la habitación, él estaba dormido. Me senté en una silla y simplemente lo miré, observando esos puños que nos asustaron a muerte durante tantos años. Mira ese cuerpo que antes era tan musculoso y fuerte y todo eso, pero ahora simplemente ya no está, y ya sabes, yo simplemente me senté con el Señor, ¿sabes? Él se despertó con una gran sonrisa, se rió y yo también me reí. Y sé sobre qué se rió, porque yo era la última persona en el mundo que él esperaba ver en ese cuarto. Hablamos un poco, y hablé sobre su condición. Él me habló de eso y de otras cosas así, y compartí el Evangelio con él. Él busca un Salvador mientras avanza hacia la eternidad como ya había hecho antes. ¿Qué se necesitaba para creer y recibir estas cosas si quería él hacerlo? Y me dijo que sí, y sentí que no lo haría únicamente para complacerme a mí. Pero te dije, no puedes hacerlo por mí ni por nadie más, tienes que querer hacerlo de verdad. ¿Quieres hacer esto? Quiero convencerlo de no hacerlo en su lecho de muerte. Él realmente quería hacerlo. Entonces oré con él para que pudiera recibir al Señor. Salí de la habitación tras unos minutos de charla. Fui la última persona que habló con él, además de los médicos. 3 horas después, lamentablemente cayó en coma, pero nunca logró despertar. Y sé que fue un regalo muy especial de Dios hacer esto por mí y elegirme para orar con él de esa manera tan íntima y significativa. Es una persona muy amable y realmente muy sabia, caballeros, de gran experiencia. Nunca olvides. Sin embargo, Dios es quien realmente está detrás de todo lo que estabas haciendo en cada momento y situación. Nunca olvides lo increíblemente poderoso que Dios puede hacer su palabra a las personas a través de ti. Nunca olvides. ¿Cuánto significa para la gente la iglesia que tú pastoreas con dedicación? Nunca olvides. Lo mucho que significa para la gente esa hermosa iglesia que tú pastoreas con dedicación y amor. Aunque me tardé 26 largos años en decírtelo, o incluso si nunca llegan a decírtelo directamente, nuestra acción es significativa. Está haciendo la diferencia. Y la vida cotidiana del pueblo de Dios, así como de la gente en general. En el nombre sagrado de Jesús, que Dios los bendiga siempre.